A menudo escucho comparaciones de los Estados Unidos con Roma y que los Estados Unidos de América son la nueva Roma decadente, vieja, corrupta, decadente, como el Imperio Romano Occidental en las etapas finales de su existencia. Pero, ¿es eso cierto? Bueno, intentemos mirar algunas similitudes que los Estados Unidos comparten con el Imperio Romano tardío, pero también miremos algunas diferencias y luego intentemos llegar a una conclusión. Comencemos primero con las similitudes. Una desigualdad social, una característica que los Estados Unidos comparten con el Imperio Romano tardío, es una brecha muy grande entre ricos y pobres. El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad de una sociedad, donde uno es una sociedad absolutamente desigual, donde una persona tendría todo y todos los demás nada, y cero es una sociedad perfectamente igualitaria, donde cada persona tiene exactamente la misma cantidad de riqueza. A veces también se da en porcentaje, por lo que un valor entre 0 y 100, la antigua Roma tenía un increíblemente alto 0.43 o 43, y los Estados Unidos llegan a 41 casi tan alto como Roma. Así que aunque eso suena mal, debemos tener en cuenta que los Estados Unidos solo ocupan el lugar 54 a nivel mundial en cuanto a desigualdad de ingresos, y hay muchos otros países con una desigualdad mucho mayor. Pero aún así, los Estados Unidos son bastante desiguales, comparables a la antigua Roma. En segundo lugar, pan y juegos, panem et circenses. Los antiguos romanos tenían los juegos gladiatoriales, donde famosamente los gladiadores lucharían entre sí, o contra bestias salvajes, hasta la muerte. Ahora podrías pensar que los estadounidenses modernos no tienen un equivalente, pero donde efectivamente las personas ya no son asesinadas por deportes. Los deportes de lucha brutales todavía son bastante generalizados. Aparentemente el boxeo no era lo suficientemente brutal, así que en algún momento se introdujo la Ultimate Fighting Championship, el campeonato de lucha definitivo, donde los gladiadores modernos no luchan exactamente hasta la muerte, pero a veces tampoco están demasiado lejos, ya que las lesiones graves son bastante comunes en ese deporte. Ver a las personas luchar brutalmente mientras está sentado en un cómodo sofá y comiendo papas fritas es el equivalente moderno de Panem. Y si eso no es lo suficientemente brutal, afortunadamente el grado de violencia en los programas de televisión modernos ha aumentado gradualmente en las últimas décadas, para que el estadounidense moderno pueda obtener su dosis de violencia, al igual que los antiguos romanos. Las brutales decapitaciones y otras atrocidades ahora se representan como un estándar en muchas series de televisión, como si fuera lo más normal, mientras que esto habría levantado algunas cejas hace solo 25 años, y en otros 25 años, quién sabe. Así que aún no hay juegos gladiatoriales. Pero palimenkirkenses, sí, mucho. Y por favor, dale me gusta a este video, y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del último imperio romano. 3. Pobreza. Después de la crisis del siglo III, pero especialmente en las últimas décadas del Imperio Romano Occidental, cada vez más personas del Imperium eran pobres y tenían que vivir en el nivel más bajo de la escala de existencia. Los mendigos, la falta de hogar y otras formas de pobreza se volvieron más generalizadas, ya que los viejos días de gloria del imperio se habían desvanecido lentamente. Compare esto con las ciudades estadounidenses modernas como Los Ángeles y San Francisco, donde la falta de hogar es rampante. Miles y miles de personas viven en las condiciones más espantosas, donde incluso los países del tercer mundo tienen dificultades para replicar esto, y, bastante extrañamente, todo esto ocurre con un telón de fondo de esplendor tecnológico, rascacielos y las lujosas casas de los ricos. La desigualdad de ingresos es muy visible en muchas ciudades de EU. Y se muestra cada vez más a menudo desde su lado más feo. 4. Decadencia. Ya he hablado bastante a menudo sobre el estado de la ciudad de Roma a finales del siglo V y principios del siglo VI d.C. Los días de gloria habían terminado, y Roma tuvo que soportar 3 brutales saqueos en el siglo V. La población había disminuido drásticamente,
y muchas partes de la ciudad ahora comenzarían a caer lentamente en decadencia. Hablé extensamente sobre el estado de Roma durante esos tiempos en estos videos aquí. Ahora veamos las ciudades estadounidenses modernas como Detroit, Filadelfia y muchas otras. Hay una decadencia generalizada, y muchas partes de estas ciudades caen en mal estado, mientras que solo algunas partes se mantienen y se ven bien. Especialmente las regiones periféricas o las áreas pobres se dejan deteriorar y caen completamente en ruinas. Suena bastante familiar, ¿no es así? Exactamente como 500 después de Cristo, donde las partes exteriores de la ciudad comenzarían a deteriorarse, mientras que solo las partes interiores se reparaban y mantenían. Muchas ciudades estadounidenses parecen estar siguiendo a los romanos tardíos en ese aspecto, con 5 guerras constantes. El 246 años se encontró atrincherado en una guerra constante, desde la crisis del tercer siglo hasta los últimos años del Imperio Romano Occidental, y luego continuó en el Imperio Romano Oriental. Hubo casi una guerra constante. Los Estados Unidos, después de haberse establecido hace solo 246 años, a partir de la publicación de este video, también se encontraron atrincherados en una guerra constante. Guerra de independencia, guerra contra los británicos, guerra contra México, guerra contra la población nativa americana, luego una gran guerra civil, luego guerra contra los españoles, luego la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, Irak, la primera vez, Afganistán, Irak, la segunda vez. Si sumaras la duración de todas estas guerras, sería alrededor de 150 años más de la mitad de la existencia de esa nación. El templo de Jano habría estado abierto más a menudo que cerrado en la historia estadounidense, recordándonos mucho al Imperio Romano. 6. Polarización social. En el último Imperio Romano, uno pensaría que los romanos se habrían unido contra los invasores bárbaros, pero no. Estaban ocupados luchando entre ellos en interminables guerras civiles y también luchando entre ellos en la vida cotidiana, especialmente cristianos contra paganos. Ambos se culpaban mutuamente por las invasiones bárbaras, y hubo una enorme polarización social en las últimas décadas del Imperio Romano Occidental. Podemos presenciar algo muy similar en los Estados Unidos actuales, donde hay una creciente polarización, no solo con respecto a sus dos partidos más grandes, que se alejan cada vez más del centro, sino también entre la población general, donde se está librando una auténtica guerra cultural. El creciente dividendo político, culpándose mutuamente por los problemas de la sociedad, es algo que los romanos habrían reconocido inmediatamente. Ahora las diferencias. 1. Innovación. Mientras que el último imperio romano, especialmente en los últimos 100 años del Imperium Occidental, era muy estancado, incluso regresando tecnológicamente, absolutamente no podemos decir lo mismo sobre los Estados Unidos. Si los Estados Unidos realmente estuvieran en declive, como muchos declinistas comúnmente creen, ¿cómo es que las empresas más grandes, más innovadoras y más exitosas del planeta casi siempre provienen de los Estados Unidos? Tenemos empresas extremadamente innovadoras como SpaceX o Tesla, que revolucionan el transporte personal y la energía sostenible y la exploración espacial debido a la reutilización de cohetes, respectivamente. Luego también tenemos empresas innovadoras de hardware y software como Apple. Concedido, su innovación ha estado ausente desde que Steve Jobs nos dejó, pero aún son tremendamente exitosos. Luego tenemos muchas grandes empresas de tecnología como Google, Twitter y muchas otras. Y muchas nuevas están surgiendo constantemente. Estados Unidos sigue siendo un semillero de innovación, y el progreso tecnológico sigue avanzando muy fuertemente allí. Muy contrario al tardío Imperio Romano, donde el declive tecnológico era muy visible. Segundo, demografía. Aunque es imposible obtener números precisos, y todavía se están escribiendo muchos libros sobre ese tema, es muy probable que el tardío Imperio Romano experimentara un declive de la población. Primero, la plaga antonina en los años 160 después de Cristo golpeó al imperio, matando posiblemente hasta el 20% de su total, de 75 millones de habitantes. Luego, en los años 250, la plaga de Cipriano golpeó,
matando nuevamente a millones de personas en todo el Imperio Romano. Luego leyes como el Decreto de Majoriano, la Novella Majoriani VI, las doncellas santas, las viudas y su sucesión, indican fuertemente que había declive de la población, y Majoriano buscó contrarrestar esto introduciendo leyes que alentarían a las mujeres romanas a tener más hijos. Por lo tanto, podemos suponer que el Imperio Romano del año 400 después de Cristo podría haber tenido una población menor que el Imperio Romano del año 150 después de Cristo, antes de la peste antonina. Comparado con los Estados Unidos, obtenemos una imagen muy diferente. Estados Unidos es uno de los pocos países occidentales que realmente tiene una excelente proyección de población, incluso hasta el año 2100, donde se proyecta que la población de los Estados Unidos aumentará a 434 millones, personas desde los actuales 331 millones, mientras que países como Alemania, Japón, China o Rusia se reducirán masivamente y algunos ni siquiera alcanzarán el 70% de su población actual para 2100. Por lo tanto, Estados Unidos es muy diferente y vital en ese aspecto, y ciertamente no es compatible con la visión de una sociedad en declive. 3. No hay guerras civiles constantes ni usurpadores. Obviamente, no hay usurpadores constantes apareciendo donde el presidente, entonces, tiene que enviar a sus generales todo el tiempo para destruir a los contrapresidentes. Pero exactamente eso era la práctica estándar absoluta en el último Imperio Romano. Esto comenzó durante la crisis del tercer siglo, donde docenas de emperadores y contraemperadores reinarían y lucharían entre sí, en el lapso de tiempo de solo 50 años. Y en las últimas décadas del Imperio Romano Occidental, había tal caos absoluto que uno podría decir que era un todos contra todos. Era una guerra civil constante. Todos luchaban contra todos. Emperador contra contraemperador, magister militum contra emperador, y viceversa. Obviamente, este no es el caso en los Estados Unidos. Y aunque hay, como dijimos, problemas sociales, todavía tendríamos un largo camino por recorrer para acercarnos siquiera a los niveles de guerras civiles que eran práctica común en los últimos 100 años del Imperio Romano Occidental. 4. Geografía única. En este video aquí expliqué por qué el imperio sobrevivió más tiempo y por qué el Imperio Occidental cayó primero. Una gran razón para eso fue la geografía. El simplemente tenía la geografía superior en combinación con las provincias más ricas, y los Estados Unidos tienen aquí incluso más ventaja. Mientras que Europa Occidental, por ejemplo, es realmente bastante abierta, está implementando una política donde los inmigrantes realmente necesitan tener un flujo moderado, porque hay dos enormes océanos al oeste y al este. Por lo tanto, cualquier tipo de invasión es casi imposible, ya que los vecinos del norte y del sur no presentan ningún peligro. Además, los Estados Unidos están implementando una política donde los inmigrantes realmente necesitan tener algunas habilidades para poder quedarse allí. Por lo tanto, esta combinación de una política de inmigración más estricta con una geografía única que reduce el potencial de cualquier invasión, le da a los Estados Unidos una gran ventaja para el futuro. Así que summa summarum, a pesar de que los Estados Unidos comparten algunas similitudes con el último Imperio Romano, no creo que los Estados Unidos estén en declive. Problemas sociales, sí, ciertamente existen en los Estados Unidos. Pero para mí las etapas finales de un imperio moribundo se ven muy diferentes. De hecho, me atrevo a decir que los Estados Unidos están en una posición muy vital, mucho más que la mayoría de las naciones en este planeta, especialmente en comparación con las democracias de Europa Occidental. Así que no puedo estar de acuerdo en que los Estados Unidos sean la nueva Roma. Si acaso creo que los Estados Unidos resurgirán de esta crisis del tercer siglo, y ciertamente perdurarán por mucho más tiempo del que muchos declinistas querrían hacernos creer. Y si estás interesado en cómo comenzó la caída del Imperio Romano, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en el estado de la ciudad de Roma en ese tiempo, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana, gratias amici imperi romani, y bene vale.